Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Este episodio es traído a ustedes gracias a Octopus. Octopus es un servicio de asistentes virtuales increíble que ayuda a emprendedores a delegar y a incrementar su productividad al mismo tiempo que están generando impacto social. Mucha gente me pregunta, Juan, ¿cómo le haces para tener Disruptivo, Social Lab, escribir un libro, dar conferencias? La neta es que no lo hago solo. Mi receta secreta es Octopus, un servicio de asistentes virtuales que me apoya en todo lo que necesito hacer para delegar y así ser muchísimo más eficiente. Tú también puedes alcanzar el éxito con un asistente H2O, las Helping Hands by Octopus. Conoce este servicio y acércate a un asistente virtual para tú también poder cumplir todas tus metas en bit.ly/asistente virtual disruptivo. Conoce el servicio de Octopus y con el código disruptivo, todo en mayúsculas, obtén el 15% de descuento en tu primera contratación de un asistente virtual. Hola a toda la comunidad de Disruptivo, soy Juan del Cerro y el día de hoy no se creerían dónde, estoy en un cowork que se llama Sinergia Tech, que es el primer hackerspace en Montevideo, Uruguay. Así es, estoy literal casi hasta el sur del mundo. Y el día de hoy estoy bien contento porque aproveché mi día aquí en Uruguay para conocer a un gran emprendedor social. Él es Juan, fundador de Inoar, y nos va a platicar un poquito cómo su proyecto quiere resolver las problemáticas de educación aquí de Uruguay. Así que no se despeguen de este episodio. Juan, pues muchas gracias por partir tu día a la mitad. Te avisaron hoy, oye, está un loco aquí de Disruptivo que te quiere entrevistar, te puedes dedicar un tiempo. Y bueno, estamos acá en un lugar bien padre que es Sinergia Tech. Para toda la gente que esté acá por Uruguay o por Argentina, vénganse a conocerlo, que vale mucho la pena el espacio. Yo estoy encantado de poder platicar contigo, de escuchar un poco más de tu proyecto, qué es lo que están haciendo con Inoar. Pero antes de eso me encantaría como preguntarte, ¿cuál es la problemática que Inoar busca resolver? Porque la mayoría de personas que nos están escuchando no conocen la situación de educación que hay en Uruguay. Entonces me encantaría como profundizar un poco en el problema, que siempre decimos que es lo más importante, y ya luego hablar del proyecto. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bienvenido a Uruguay y un saludo para todos tus oyentes. La idea original, con mi socio trabajamos en el área de tecnología de un colegio privado. Entonces ahí estuvimos en contacto con las diferentes áreas y los diferentes roles en la educación en Uruguay, tanto en el colegio con el que trabajamos como con otros colegios e incluso con parte de secciones públicas como Plan Ceibal, que es muy reconocido a nivel regional como uno de los primeros proyectos de un laptop por niño. Conocimos mucho cómo es la situación en general de la educación en Uruguay, qué plataformas están disponibles y cuáles son las carencias a nivel de sistemas y a nivel de a qué se dedican los centros educativos. En eso sale la convocatoria del Desafío Educación de Social Lab en Uruguay. Y nosotros la propuesta concreta que iniciamos era la cantidad de tiempo que dedican los centros educativos para comunicarse y para tener un seguimiento de lo que nosotros llamamos la información no académica de los alumnos. A lo que nosotros nos referimos es a todo el trabajo de acompañamiento que hacen los centros en áreas como social emocional, la mejora de las conductas, la forma de aprendizaje, los reconocimientos y todo ese trabajo que hace el centro educativo para que el alumno se sienta involucrado, que sepan qué es lo que está sucediendo con él, cómo se está sintiendo, cómo se puede ayudarlo mejor, cómo se puede sentir mejor dentro de la comunidad educativa. Entonces, lo que veíamos era la cantidad de tiempo y la cantidad de dedicación que hacían los centros educativos para hacer un seguimiento de esa información y ese acompañamiento que se hace desde los equipos interdisciplinarios para estar todos al día de lo que va pasando diariamente sin necesidad de tener una conversación de un cruce de pasillo o tener que generar una reunión o tener que esperar a determinada instancia o hasta incluso casos de institutos en Uruguay y en la región tenemos entendido que hasta se llevan papel, en legajos de papel o en legajos en Word a los que no todos tienen acceso o es difícil acceder. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es eso, es que ese acompañamiento sea diario por todo el equipo de una forma muy fácil y a su vez siempre teniendo mucho cuidado con lo que tiene que ver con la información sensible. Pero cómo surge la idea viene de ahí, de cómo puede ser que no hayan plataformas y ayuda en lo que tiene que ver con el acompañamiento del alumno dentro del centro educativo. Y que me parece un tema bien interesante que, digo, en este tiempo que yo había estado conociendo emprendedores, no había escuchado nunca a alguien que se enfocara en la parte no académica de la escuela. Y ahora que lo mencionas, pues hace toda la lógica, ¿no? Hace toda la lógica, no nada más te tiene que ir bien en los exámenes y no nada más que te memorices las cosas, sino
hay toda una parte externa de la formación de los alumnos. Obviamente yo no soy un experto en educación, entonces quizá para alguien que es experto en educación le sonará muy obvio, para mí no lo es. Y es un tema muy relevante que desde mi punto de vista no se atiende en todos los colegios, ¿no? O sea, y en los que se atiende, como tú dices, quizás se hace de manera desordenada. Exactamente, sí, o sea, en lo que tiene que ver, o sea, información no académica, digamos, o sea, dentro de un centro educativo generalmente siempre es todo académico. Nosotros tratamos de llamarlo de esa manera para diferenciarnos de lo que es lo tradicional, que son las notas, la asistencia, el desarrollo del curso, las listas, etcétera, etcétera. Por eso le llamamos no académica. Y sí, en general como información no es una novedad, o sea, no es que es algo nuevo a manejar. Digo, ya de alguna manera en cada centro educativo se maneja y cada vez más, porque digo, cada vez más se trata de balancear la parte más humana con la parte más académica del alumno. Entonces, nosotros no es una propuesta nueva del sentido de que se maneja nueva información, sino que nosotros más que nada es ordenar, facilitar el seguimiento y facilitar que todos estén al tanto de lo que va sucediendo sin depender de circunstancias particulares, de que, como te decía, que se crucen, que generen una reunión y tener que dedicar tiempo a generar una reunión, etcétera, etcétera, que sea más en la diaria y más naturalizado, digamos. ¿Cuál es la solución que ustedes lo proponen ahora? ¿Cómo funciona el sistema Innovar? Bueno, para llegar a la solución, digo, bueno, lo primero fue muy importante el proceso de co-creación que hicimos con Social Lab, que básicamente, más allá de que nosotros teníamos claro la problemática, o más o menos claro, y sabíamos más o menos cómo resolverlo, con qué propuesta inicial teníamos, hicimos un proceso en el que nos reunimos con aproximadamente 25 diferentes actores de la educación pública y privada. Directores, maestros, docentes, psicólogos, asistentes sociales, acompañantes terapéuticos, muy variados, a los cuales básicamente les preguntábamos si tenían esa problemática, si realmente pasaba lo que nosotros creíamos, y a su vez si la solución que nosotros pensamos les parecía que iba a funcionar. Entonces lo que resultó de ese proceso es una plataforma web full responsive, en el sentido que se puede acceder de un teléfono, de una tablet, de una computadora, en cualquier momento. La idea es que la gente no necesite sentarse en una computadora para registrarlo, sino que al contrario, que sea cada vez que alguien ve, pueda compartir cualquier suceso, cualquier información. Entonces en la plataforma básicamente ingresa cualquier miembro del staff. Esto es importante, solamente es para el staff del colegio, o sea, no es para padres ni para alumnos, sino que es interno. Okay. Entonces ingresan a la plataforma muy rápido, pueden seleccionar un alumno y registrar escribiendo qué fue lo que sucedió, lo que vieron, cualquier evento, cualquier suceso, cualquier información relevante del alumno, que el resto del equipo sea importante que conozca. Nosotros en el medio usamos bastante tecnología, una parte de Machine Learning que nos permite categorizar esa información. Después, bueno, se pueden poner adjuntos algunos chiches más, pero digo, la base del programa es que se pueda ingresar rápidamente cualquier suceso. Eso, una vez que se graba, queda ordenado, queda registrado, se sabe quién lo registró, se categoriza, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que al otro día nosotros, en realidad el otro día varía por centro educativo, generalmente es al otro día, a cada docente de ese alumno que se le registró algo, se le manda una comunicación por mail a las 7 de la mañana. Entonces, al hacerlo a las 7 de la mañana, el docente o quien sea lo puede ver al correr del día cuando le quede más cómodo, o sea, no es invasivo, y queda enterado de lo que sucedió con su alumno incidentalmente el día anterior. Entonces con eso ya puede, por ejemplo, estar más atento, de repente si hay una situación sentimental delicada, ya puede estar más atento y acercarse directamente al alumno, o si desde el colegio se está tomando determinada acción sobre un alumno, ya saber y estar alineado con el resto del equipo. O sea, es por un lado el registro, por otro la comunicación, es el foco de la plataforma. Es un tema bien interesante. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de qué son el tipo de cosas que los profesores pueden registrar? Perfecto. Nosotros, bueno, lo que tiene que ver con la mejora de conducta es lo primero que comienza en los centros educativos, es la mejora de conducta. Eso lo que tiene que ver es, bueno, primero se registra cuando el alumno tuvo una mala conducta, pero luego se empieza a registrar quién habló con el alumno, cómo reaccionó, después a la semana si alguien volvió a hablar o si volvió a suceder, cómo fue la evolución de ese mal comportamiento o cómo va mejorando. Entonces son diferentes puntos, textos muy cortos de qué fue lo que fue pasando, que se va compartiendo por diferentes actores del centro educativo. Otro ejemplo que ahora se está utilizando bastante, por ejemplo, es con las situaciones de bullying. Nosotros con las situaciones de bullying, y algo que es importante antes de entrar en lo del bullying, nosotros manejamos mucho también y manejamos muy bien lo que tiene que ver la sensibilidad de la información. Tanto de situaciones de bullying como lo que tiene que ver con el acompañamiento social y emocional. Muchas veces se llega a conocer información privada del alumno o de la familia que no es necesario que todo el mundo sepa, y al contrario, no es bueno que todo el mundo sepa. Entonces, nosotros lo que definimos es sobre cada registro de información puede haber información de 3 niveles de sensibilidad. Información que puede ver todo el mundo, que es pública, que no pasa nada. Información sensible, información reservada. Entonces el centro educativo define quiénes acceden a lo sensible y quiénes acceden a lo reservado. A su vez, en lo sensible y lo reservado nosotros permitimos poner un título que todo el equipo del centro educativo puede ver. Entonces por un lado se registra lo sensible y lo reservado, pero todos pueden estar al tanto de que algo sucede. Entonces, por ejemplo, en las situaciones de bullying,
lo que se hace generalmente es la persona que registra esa situación y que está al tanto de esa situación registra quién es la víctima, quién es el abusado y quién es a su vez todos los que están alrededor, en cierta medida fomentando esa situación o sosteniendo esa situación de... Esa información se marca como sensible, de forma de que no todos saben exactamente quiénes son los que participan, pero todos los que saben esa información, que tienen acceso a lo sensible, saben quiénes son, entonces en cualquier momento, cuando ven cualquier situación, actúan de manera inmediata, porque ya saben que eso sucede, y a su vez registran, volvió a pasar tal y tal cosa, o al revés, tal alumno trató de frenar esa situación, entonces también lo registran y empiezan a bajar como que empieza a descender esa situación, pero o sea, es una forma muy fácil de darle seguimiento a esa situación. Y esos son como dos ejemplos bastante comunes dentro de sí. Después, nosotros generalmente trabajamos en 5 áreas, que son conducta, forma de aprendizaje, social, emocional, reconocimientos y en algunos casos salud, pero esos son simplemente sugerencias. Y de cada categoría siempre hay diferentes ejemplos, o sea, es muy curioso cómo cada centro educativo siempre en realidad comienza por las mismas grandes sucesos o eventos que van sucediendo en el centro educativo y después se empieza a diversificar, pero es un proceso interesante. No, y supongo que pasará un proceso también con los profesores y con los mismos colaboradores del centro educativo que una vez que tienen este tipo de herramientas ponen más atención a ciertas cosas que quizá antes no ponían atención porque no cabían dentro de su... Exacto. No sé cómo decirles, ¿no? Sí. O sea, dentro de su trabajo. Entonces, al tener esta herramienta y al darte cuenta de lo que puedes hacer y el impacto que puedes generar, obviamente, pues tomas más acción. Sí, bueno, por un lado, o sea, le brinda a los docentes una visión mucho más integral del alumno, en el sentido de que, si bien o mal, o sea, los docentes ya conocen al alumno por interactuar a diario y a su vez por la parte académica, pero no tienen la visión de otros docentes, están en la diaria. Entonces nosotros lo que le brindamos es eso, siempre sobre determinada situación, varios puntos de vista, o sea, que no se queden solamente con lo que ellos aprecian, sino que tengan la oportunidad de conocer en la diaria rápidamente otros puntos de vista y poder actuar como que en conjunto desde la comunidad del centro educativo. Okay. Eso sí es un punto muy fuerte de nuestra propuesta. Buenísimo. Oye, Juan, definitivamente quiero que lleguemos un poquito más adelante a su implementación. Ya están en 9 colegios y que nos platiques un poco de cómo ha sido la recepción y todo, pero quiero dar antes un paso o 3 pasos antes. Hablabas de un proceso que me parece muy interesante de la co-creación que hicieron, en el que fueron a validar el proyecto con 25 centros educativos. Y me gustaría que nos cuentes un poquito de eso, porque es algo que predicamos mucho nosotros, del que hablamos de la importancia de validar, de conocer a tus potenciales clientes, de estar en la calle muchísimo tiempo antes de lanzar, pero es diferente decir como la teoría a la realidad, sí. Cómo se hace. Entonces, cuéntanos ese proceso. ¿Para ustedes qué implicó? ¿Cuál era esa conversación que tenías con estas personas, con estos centros educativos? ¿Qué les preguntabas o qué les decías? ¿Y qué obtenías a cambio? ¿Qué aprendiste de ese proceso? Perfecto, sí, es un proceso fundamental. Lo primero, aclarar que en Uruguay 25 es un número considerable. Capaz que en México decís 25 y es tipo... Mira, para cualquier emprendedor que esté empezando, o sea, de verdad, parecería como... por la dimensión quizá no puede parecer mucho, pero... Yo dudo que la gran mayoría de las personas que están empezando una empresa hablen con 25 clientes potenciales antes de empezar. Bueno, sí, ¿no? Bueno. Y sí. Más que en números relativos al tamaño del país, en números absolutos, exacto. Es un buen número de clientes. Sí, creemos que es sí. una inversión de tiempo importante. Sí, claro, no, digo, sobre todo de las otras personas. Nosotros íbamos a colegios o a reuniones y del otro lado gente que sin ningún interés, o sea, nosotros no les ofrecimos nada ni nada, simplemente era, mira, estamos teniendo este día, estamos trabajando en este sentido, queremos charlar contigo a ver qué es lo que sucede. En base a lo que comentás, sí, también es un aprendizaje. Digo, nosotros con mis socios no es el primer emprendimiento y más allá de los otros emprendimientos, hemos participado en varios cursos de startups, de emprendimiento, etcétera, etcétera, y el tema de la validación es fundamental, o sea, es de entrada, de una, o sea, antes que nada, o sea, es fundamental, sobre todo para no dedicar tiempo en algo que no está seguro. Digo. Nosotros partimos de la base de que, bueno, en realidad siempre hay una base en la que vos te apoyás, pero nosotros partimos de que todo lo que nosotros pensamos no va, o sea, no es por ahí. No era. Siempre, o sea, nosotros incluso hasta hoy en día, cualquier funcionalidad que agregamos, es siempre porque o alguien lo pidió o lo digamos con tal, o hay 2 o 3 que están pidiendo lo mismo o están necesitando lo mismo, pero nosotros, digo, la gran mayoría de lo que tenemos al día de hoy no es nada porque a nosotros se nos ocurrió. O sea, lo mismo, siempre sí, nosotros de un principio ya sabíamos que había que hacer una plataforma, que podía tener tal y tal manera, pero bueno, en esas reuniones nosotros básicamente lo que planteábamos era, la primera etapa era validar el problema. O sea, si realmente
todos esos actores no tenían bien resuelto cómo manejar esta información, cómo manejar la información sensible, cómo estar todos comunicados en una forma diaria, si realmente pasaba eso, o si ya existía alguna plataforma que nosotros no conociéramos, o una plataforma o lo que sea. Un método análogo. Lo que sea, ¿no? sí, exacto. Porque muchas veces la gente... Mira, qué buen comentario, porque muchas veces la gente cree que no hay una app que lo haga o no hay una plataforma que lo haga y por ende hay mercado. Pero no, quizá la solución a veces es más sencilla, más barata, se usa desde hace muchísimos años en lápiz y papel, no sé, y funciona. Entonces, como no siempre ¿no? A veces queremos los emprendedores sobrecomplicar las cosas por crear un producto padre cuando a veces no se necesita, sí, ¿no? Sí, por eso. Sí, bueno, lo de arrancar con el mínimo producto más fácil también es otro punto clave. O sea, clave sobre todo para ir haciendo los ajustes que sean necesarios sin tener que cambiar todo un monstruo. Yeah. Entonces, después la segunda etapa de la entrevista, de la reunión, era: ok, vos también tenés este problema, mirá, nosotros estamos pensando que la solución puede venir por acá. Puede ser una plataforma que se pueda registrar de esta manera, que no sé. Y escuchar 100% el feedback que nos daba esa persona. Y de ahí salieron un montón de ajustes. Lo primero que salió fue el tema de que tiene que ser fácil y práctico. Sobre todo en la educación, por lo menos en esta región, el tema de los tiempos en la educación es un tema muy crítico. Los docentes no tienen un minuto para nada. O sea, le sacás un minuto de que está con los alumnos y no está bien. Claro. Es muy sensible ese tema. Entonces nosotros lo que tratamos de validar más es que de la forma que nosotros vamos a hacer es la forma más fácil posible. No hay otra forma más fácil que la que nosotros estamos haciendo. Okay. Eso salió 100% de ahí. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros no usamos formularios. No le ponemos un formulario a la persona y que tenga que rellenar 5, 3, 10 campos. Sino que decime qué es lo que sucedió. Y como te decía en un momento, nosotros después usamos tecnología para agregar cuál es la categoría. Con un botón le marcas la sensibilidad. Pero es básicamente decime qué pasó en un texto corto y nada más. De hecho, nosotros ahora estamos agregando una funcionalidad que es el voz a texto, que ni siquiera tengan que escribir, que directamente decime qué es lo que pasa en 2 segundos y listo, no te preocupes más. Yo después me encargo de eso, categorizarlo, guardarlo, ordenarlo, comunicarlo, etcétera, etcétera. Vos simplemente decime qué es lo que pasa. Eso salió, la forma esa salió de ese proceso de co-creación. Y después un montón de ajustes naturales, el tema de... por ejemplo, la aplicación o no aplicación. Nosotros al principio creíamos que sí, había que hacer una aplicación. Y no, la verdad que no. De hecho, nosotros cuando íbamos preguntando nos decían, no, mira, a mí aplicación no me es porque de repente... Y para dar un ejemplo nada más, yo de repente estoy el sábado en mi casa, no sé, mirando la tele y me vas a mandar una notificación de algo del colegio y no, estoy en mi casa, no quiero una notificación. Claro. Y eso es algo que nosotros teníamos como idea de que era fundamental tener una aplicación para nosotros. Y no, ni ahí, o sea, hablando con la gente, no. De hecho, nosotros, una de las preguntas que hacemos muchas veces de feedback es si la gente está interesada en una aplicación o no. La respuesta es que no, rotundo. Y nosotros a veces preguntamos si están cómodos con la comunicación por mail y parece que sí. Sobre todo porque, bueno, como lo mandamos en una hora a las 7 de la mañana, generalmente no se está usando, entonces queda ahí en la bandeja de entrada y lo pueden ver cuando les queda más cómodo en el día. Nosotros tenemos una medición que tiene un 45 y un 50% de los mails les hacen un clic para ir adentro de la plataforma. O sea, que lo abren, lo leen, les queda una duda y entran a la plataforma a ver qué es lo que estaba sucediendo. Claro, estás hablando además de una profesión en la que el mail no es una forma de comunicación tan intensa como un ambiente corporativo, empresa, no. Exacto, no, definitivamente. Sin embargo, bueno, digo, en Uruguay y en la región más que nada, ya está bastante naturalizado el mail. Ya todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Pueden usarlo más, menos, pero lo usan. Pero ya saben cómo funciona, digamos. Sí. Me encanta y te agradezco mucho que nos platiques de este proceso porque, de nuevo, lo repito para la gente que nos escucha, es clave. Y mira todas las cosas que hubieras aprendido. O sea, como si las enumeráramos ahorita, ustedes hubieran lanzado una aplicación con un formulario, ¿no? Que hubiera sido mucho más costoso, en el que la gente hubiera tenido que invertir mucho más tiempo y quizás ni siquiera hubieran entendido bien el problema, ¿no? Entonces, qué importante es de lo que nosotros tenemos, porque además tú, ojo, que tú ya estabas trabajando en colegios, ni siquiera era que vienes de fuera. Sí. Muchísimas veces nos pasa que el emprendedor viene de un ambiente completamente distinto, sí. Pero aún así, aún conociéndolo, aún ya estando tú en ese ambiente, te diste el tiempo de validarlo porque quizás tu experiencia en ese colegio quizá no era representativa del resto de los colegios de la zona. Eso Entonces, mismo. Qué importante este proceso de validación. ¿Cuánto tiempo les tomó todo este proceso previo de estar viendo? Fue entre diciembre y febrero, más o menos. 3-4 meses de estar, y me parece que es
es básico, ¿no? Y muchas veces por querer avanzar ya, dedicamos muchísimo tiempo a desarrollar nuestra app y todo antes de hablar con un solo cliente. Exacto. Oye, Juan, ustedes ya están implementando, están en 9 colegios. Leía en la página, tienen más de 1,500 usuarios, ¿no? Sí, sí, mandan ese tono. Más o menos no por ahí. me acuerdo, sí. ¿Cómo ha sido qué pasó desde de diciembre a febrero que empezaron a las validaciones de febrero de este año hasta, me decías que en marzo empezaron a implementar? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué retos se han encontrado? ¿La gente sí lo ha querido usar? Cuéntanos. Perfecto. Bueno, lo primero que sucedió en marzo fue los 2 primeros colegios con los que empezamos a trabajar surgieron de ese mismo proceso de co-creación. Ya, que además es otra ventaja. Es muy importante, exacto. Es buenísimo porque ya saben cómo funciona, de qué se trata, ya saben todo. Digo, básicamente no tuve que decirles nada. Le di la aplicación y salió andando. Y después comienza el gran momento de la venta en un emprendimiento. ¿Qué momento? Tu cara, si la gente lo viera. Que es un proceso, bueno, nosotros a su vez en particular venimos del rubro de sistemas, donde bueno, el tema de la interacción y salir a vender es un duro. Sí, para algunos más, para algunos menos, pero no es fácil. Pero bueno, en general digo, lo que se rescata, bueno, nosotros lo que empezamos a hacer fue contactar directamente con directores de colegios que conocíamos o que más o menos sabíamos de qué tamaño estábamos hablando, de cuál era la metodología, de cuáles eran las bases. Colegios que nosotros ya más o menos sabíamos que a ellos les puede servir. O sea, la propuesta que nosotros tenemos, sí, a ellos... Easy wins, entre comillas. Sí, algún ruido les va a hacer. O sea, no salimos, o sea, lo que te quiero decir, no salimos algo masivo. Ya. Sí, o sea, no fue que mandamos... Bueno, ni trataste, ni masivo por un lado, ni trataste de pelear la batalla más complicada, ¿no? De alguien que tiene cero adopción de la tecnología. Exacto. Tienes que romper 1000 otras barreras, ¿no? Claro, sí, a su vez a nosotros al ir incorporando de a poco nos daba cierta flexibilidad en si había que hacer algún ajuste, ir siempre probando que la aplicación funcionara, que no se cayera, el tema de cargar los usuarios, de que empezaran a entrar cada vez más usuarios, qué pasaba, bueno, nos dio cierta flexibilidad en ese sentido que a nosotros era muy importante. Y bueno, con esos colegios que nos empezamos a presentar, en general a todos sí tenían ese problema, o sea, ya más o menos cuando nosotros les hablábamos, mirá, nosotros nos dedicamos a ayudar a los colegios en tal y tipo de información y era así, mira, quiero escucharte porque realmente me interesa. Los directores nos decían eso, o sea, quiero escucharte porque les hace ruido a los directores, nos escuchan y lo que nosotros no nos esperábamos era procesos tan largos, sobre todo. Tan largos y en periodos de tiempo, o sea, la cuestión nosotros al día de hoy lo que más o menos conocemos es, en los colegios en particular, el periodo de tiempo en el que te escuchan es muy corto. Son determinadas semanas, en determinados puntos del año donde no es el comienzo del año, no están en las reuniones de padres para el año que viene como hoy, no están con exámenes, no están con determinados cuando tienen eventos. chance de ver cosas más allá de la operación de todo el día. Exacto. Que son muy pocos, nosotros no nos esperábamos que sean tan pocos. Pero a pesar de que, bueno, nosotros vamos y le presentamos al director, después es un proceso muy largo, porque ese director después se lo tiene que decir a otro, que después se lo tiene que decir al psicólogo, que después se lo tiene que decir a otro rol, que después cuando todos están de acuerdo nos piden una segunda reunión a nosotros para ir a contarles a todos, y que después se lo muestran en una comisión porque es la que aprueba la parte económica, y que después esa comisión nos hace la devolución. Es un proceso mucho más largo del que nosotros esperábamos, pero se hace. Nosotros estamos acá. Ya te digo, nosotros somos de sistemas y lo hicimos y bueno, está. Pero tiene mucho que ver con que bueno, la propuesta está muy sólida. O sea, nosotros sabemos muy bien lo que hacemos, sabemos muy bien en lo que ayudamos, sabemos en lo que no, en el sentido de que nosotros no hacemos notas, no hacemos asistencia, claro. Sabemos lo que sí, sabemos lo que no. Y tenemos una propuesta muy sólida en el manejo de la información sensible, que eso es algo en los colegios que, ya te digo, en general no está resuelto del todo. Nosotros les proponemos manejarlo de esta manera que es una forma segura de manejar la información sensible. Y de a poco se fueron sumando diferentes colegios. Es importante que, bueno, nosotros, por ejemplo, no es casualidad que, no sé cómo se llaman en México, acá en Uruguay son escuelas que se llaman de contexto crítico, que están en zonas muy carenciadas, donde lo que se busca más es darle oportunidades a los alumnos. Y bueno, esos colegios, que en Uruguay se llaman de contexto crítico y son de gestión privada, fueron los primeros en los que nosotros iniciamos. Sobre todo porque en esos colegios le dan mucho hincapié a lo que tiene que ver involucrar a la familia, saber qué es lo que está pasando con la familia, saber lo que pasa con el alumno constantemente, que se sienta bien recibido para que siga yendo al centro educativo y no se le ocurra no abandonar la educación. O sea, es muy importante ese acompañamiento. Entonces son los que primero entendieron nuestra idea y dijeron, sí, dale, por lo menos vamos a probarlo y después de probarlo vamos a usar. Eso fue un punto importante y que nosotros al principio tampoco lo considerábamos, nos fuimos dando cuenta sobre la marcha, digamos.
Y bueno, y hoy en día es más que nada, hoy en día ya sí estamos haciendo alguna campaña en Facebook, estamos utilizando AdWords en Google para posicionarnos en los buscadores, estamos en ese camino, iniciando ese camino, y por suerte hemos generado interés en otros países ya directamente. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? O sea, ustedes, estos primeros 9 colegios quizá fue como muy artesanal la forma de llegar a ellos uno por uno, pero ya que tienes el sistema validado, ya que el negocio funciona, digamos, pues puedes venderle a todo el mundo porque es 100% digital el producto. Exacto. Digo, obviamente agrega valor que tú estés físicamente con la persona, pero con el colegio, pero no es necesario, ¿no? Apenas están empezando, ya han tenido intereses de alguien más. Por suerte hemos tenido varias propuestas, hemos realizado la propuesta de la demostración, digamos, y la propuesta comercial, en particular en Perú y en Ecuador. Wow. En Perú fue muy interesante porque, por cómo es la educación en Uruguay, no apuntamos a las universidades. Okay. Porque en las universidades esta información en Uruguay por lo menos no en México, es relevante. En México tampoco, me parece. Pero sin embargo en Perú parece que sí, y me parece genial porque la verdad que en la universidad pasan cosas, por ejemplo las situaciones de bullying son crueles, y bueno, no sé por qué no se les da tanta importancia, pero bueno, en definitiva, en Perú surgió esa posibilidad, una universidad que sí, o sea que en realidad ellos lo que hacen es y hacen un seguimiento muy específico a los que están en riesgo académico y a los que le dan beca. Y con eso estamos por empezar a trabajar, y después con un colegio. Y bueno, mirando también para México, que también tiene un potencial muy grande. Y bueno, en realidad nosotros en México todavía no empezamos porque siempre vamos de a poco. Está paso bien, lento, está bueno, pero seguro. tienes 6 meses que empezaste con el proyecto. Sí, o sea, no creo que nadie te pregunte ¿cómo? ¿No estás en México? ¿No estás en Chile? ¿No? Yo fui a México hace 2 años a una conferencia que se llama BET Latinoamérica y quedé impresionado. O sea, qué impresión. Pero bueno, mira, si les va bien en este mercado y si les empieza a ir bien en Perú, de ahí, bueno, Argentina, Chile, Colombia, México, seguro que van a poder abrir cancha, ¿no? Sí, estamos en eso. O sea, ahora nosotros estamos iniciando una etapa que es mejorar mucho la web, en el sentido de que ya directamente desde la web mostrar toda la oferta, que se pueda probar, que se pueda entrar a un ambiente de demostración, siempre con alguien disponible ahí para hablar si es necesario o ponerse en contacto, pero que si alguien entiende de entrada la idea y quiere probarlo o quiere directamente comprarlo, que se pueda hacer desde la web. Es una etapa que estamos empezando ahora. Buenísimo. Oye, Juan, yo quisiera, enfocándonos un poco hacia el cierre de la conversación, quisiera preguntarte un poco, nos comentabas al principio que ustedes recibieron apoyo Social Lab, ¿no? Como parte de uno de sus desafíos. Ya nos contaste obviamente que te agregó mucho valor todo el tema de la congregación. ¿Han recibido otro tipo de apoyos o qué otro tipo de cosas les aportó Social Lab? El apoyo, para empezar, es fundamental, directo. Así que, para mí, o sea... Por ejemplo, me gustaría, como dentro de esa misma pregunta, y ahorita regresamos si quieres, pero si no hubiera sido por esta convocatoria, ¿ustedes ya estaban pensando en empezar? ¿Ya estaban pensando en hacerlo? No sé si hubiéramos hecho esto. ¿O la convocatoria fue justamente lo que los despertó? Sí, nosotros en particular, ¿qué es lo que sucedía? Nosotros al principio, en ese momento, ¿qué pasaba en particular? Nosotros no teníamos claro exactamente, o sea, no conocíamos el término empresa social, pero sí sabíamos que queríamos hacer algo que sirva, o sea, que sirva para algo, o sea, por ejemplo, no queríamos hacer una fábrica de software, sabíamos que eso no nos iba. Tampoco queríamos hacer un juego, con mucho respeto de la fábrica de software y los juegos. Claro. Yo juego juegos, me parece genial, ¿no? Pero nosotros queríamos algo que después nos enteramos que es generar impacto y que es una empresa social, pero en ese momento no lo sabíamos. Y eso fue como que se juntaron en el momento indicado 2 propuestas, que nosotros estábamos buscando algo que tenga sentido y que tenga impacto, y la propuesta de Social Lab. Fue, no sé si mágico, pero bueno, fue en el momento ideal. O sea, fue muy bueno porque a nosotros nos hizo muy bien, porque por eso muchos conceptos que nosotros teníamos pero que no teníamos claro qué quería decir o qué era, los bajamos a tierra así. Fue como descubrir ese tipo. Yo ya conocía de antes, conocía más bien lo que tiene que ver las empresas B. No conocía tanto de empresas sociales. En Uruguay es un tema bastante nuevo, y fue descubrir un mundo que está alucinante. Nosotros, cuando hay casos que vemos en la plataforma que impactan en alumnos y que decís, claro, qué alucinante, o sea, funciona, o sea, pasa, o sea, realmente cuando te das cuenta que pasa, o sea, decís, qué alucinante, o sea, a este chiquilín le impactamos a través de lo que hacemos nosotros, no sé, le cambió cómo estar en el colegio, o sea, es increíble. Más allá del apoyo de Social Lab, bueno, lo fue lo de la colaboración, nosotros tuvimos un capital semilla también de Social Lab, pero ese proceso, como todos, terminó, no de forma brusca, sino que terminó porque ya tenía que terminar. En Uruguay el ecosistema emprendedor está muy fuerte,
O sea, viene creciendo a muy buen ritmo y de hecho uno de los actores principales es el propio gobierno, que tiene una agencia que se llama Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la ANI, que ellos lo que hacen es tienen diferentes fondos para emprendedores en diferentes etapas. Nosotros accedimos al primero, que es validación de ideas de negocio, que lo que apoyan más que nada es en la parte comercial y de diseño, para que vos puedas ofrecer tu propuesta comercialmente y ver más allá de sobre todo generar las primeras ventas, pero sobre todo ver cómo es el feedback. Claro. Sí, poder costear todo ese proceso inicial. Exactamente. Ese proceso ya lo terminamos. Ahora nos estamos preparando para la segunda etapa, que es Emprendedores Innovadores dentro de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y también ahora estamos en una incubadora que se llama Ingenio, que es la incubadora la primera incubadora de Uruguay, que también depende en cierta medida del gobierno, o sea, pertenece al Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Y ahora estamos trabajando con ellos, o sea, ellos nos están ayudando a nosotros con mentores, pero es muy importante. Digo, nosotros, obviamente, un emprendedor nunca, es imposible saber todo. Nosotros, por ejemplo, en el área comercial flaqueamos muchísimo, en el que tiene que ver con proyecciones de ventas o de forecast, básicamente no sabemos. Lo de marketing lo mismo, entonces se pone todo como un equipo de gente muy capacitada y que ya sabe sobre determinadas temáticas que los emprendedores necesitan y te ayudan en ese camino, o sea, a aprender a cómo hacer todas esas diferentes disciplinas. Fundamental. Genial. Juan, de verdad te quiero agradecer muchísimo. Yo aprendí mucho y estoy seguro que la gente que lo escuche también. Me gusta mucho, o sea, como que se cuestiona mucho el concepto de la empresa social y creo que conocer proyectos como el de ustedes que rápidamente están creciendo, que rápidamente están empezando a tener impacto, están generando ingresos y que además ya tienen oportunidades de crecimiento en otros países, justo a mí al menos como me apacigua un poco el alma, como de decir, mira, no, estamos en el buen camino, hay que seguir intentándolo. Siempre les preguntamos a todas las personas que entrevistamos al final que nos recomienden algún libro o algún video o algo que les haya servido. Libro o video me la complicación. ¿Vale? Libro o video, ahí sí me la complicación. Lo que tú quieras, el libro para mí, el fundamental es el de Lean Startup de Eric Rice. O sea, base. Sí, o sea, a mí me impactó, me llegó, o sea, es así, o sea, eso lo de la validación es fundamental, te ordena muchas ideas que más o menos podés creer que tenés razón, pero no, es así y funciona. Para mí el libro es ese. Después charlas, la charla de Paula de TEDx a mí me llegó muchísimo. De Paula Mosera, TEDx Montevideo 2017. Ahí se la recomendamos para que la busquen. Paula es la directora de Social Lab Uruguay. Sí, esa charla es muy potente. Buenísimo. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos conocer más sobre innovaedu.com? Okay. Es el sitio y ahí también nos pueden buscar en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Se llama en todos lados Innovaedu y a las órdenes. Buenísimo. Seguro que te llegarán llamadas o algo así de otros países. Si les gustó el podcast y el trabajo de Juan, échenles un grito ahí para que vea que ya lo estamos escuchando y que ya le estamos echando un ojo del resto de América Latina. Muchas gracias. Los esperamos. Muy amables. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Disruptivo, el podcast de emprendimiento social, innovación y startups que llega a ustedes cada semana. Si les gustó, pues les queremos pedir 2 cosas. Punto número 1, no sean malos. Ayúdenos a compartir este programa para que cada vez seamos más personas en la comunidad Disruptivo. Es bien fácil, pueden compartirlo en Facebook, en Twitter, se pueden mandar por WhatsApp. A quien ustedes prefieran, a quien más confianza le tengan, ayúdenos a que cada vez seamos más los que nos estamos inspirando, escuchando a estos grandes emprendedores sociales y agentes de cambio. Punto número 2, si les gustó tanto el programa, suscríbanse para que cada semana les llegue de manera automática sin mayor esfuerzo. Lo pueden hacer si ustedes tienen un iPhone o una computadora con iTunes, lo pueden hacer en nuestro canal de iTunes de manera muy sencilla. Si no, lo pueden hacer también a través de nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos los podcasts, cápsulas y muchísimos otros videos y entrevistas que hacemos en Disruptivo. Si no lo quieren hacer a través de iTunes o de YouTube, lo pueden hacer en cualquier aplicación de podcast para Android como Stitcher, Overcast, iVoox, Podcaster o cualquier aplicación de podcasting. Ahí estamos para ustedes. De hecho, nos encantaría saber por dónde nos escuchan, por dónde nos conocen. Así que escríbanos a nuestras redes sociales. Estamos en @DisruptivoTV, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Básicamente estamos en todos lados. Nos encantaría que nos sigan para que hagamos cada vez una mayor comunidad de emprendedores sociales y de agentes de cambio que queremos cambiar el paradigma de los negocios en este planeta para crear empresas que no solamente generan dinero, sino que también hacen un impacto positivo en el mundo. Finalmente, los quiero invitar a que conecten conmigo a través de las redes sociales. Estoy como @delcerrojuan. Por ahí podemos estar en contacto para seguir hablando de emprendimiento social, innovación y startups. Yo me despido y nos escuchamos en la próxima edición de Disruptivo. Hasta luego.